Hola, bienvenidos al programa del Hospital al Aire, HRIVE. En esta ocasión me acompaña el doctor Alejandro Miranda, quien es el jefe del Servicio de Neurociencias del hospital, y el doctor Rodolfo Zabaleta, quien es neurointervencionista. Y vamos a hablar hoy sobre algunos problemas relacionados con las enfermedades vasculares cerebrales. Pero primero quisiera que el doctor Miranda nos platicara un poco de las áreas que tiene su servicio a su cargo en el área de neurociencias. Por favor, doctor. Bien, bueno, en el servicio de neurociencias se consta de múltiples servicios agregados, principalmente neurocirugía, neurología, psiquiatría, terapia endovascular neurológica, oftalmología, otorrinolaringología y medicina de rehabilitación. Todos estos servicios para tratar a los pacientes de manera integral, independientemente de la enfermedad en la cual cursen. En el área de neurointervencionismo o terapia endovascular neurológica se reciben a todos aquellos pacientes que tienen un padecimiento de las arterias, de las venas o padecimientos hemorrágicos en su cerebro o dentro de su cabeza. De estos pacientes, una gran proporción son para atención por terapia endovascular neurológica y otra proporción será por neurocirugía. Bueno, como ustedes ven, es un área muy amplia de neurociencias y hoy nos vamos a enfocar precisamente a la terapia endovascular neurológica, que ayuda a muchos pacientes. Por favor, doctor Zabaleta, platícanos qué tipo de pacientes son los que podemos apoyar y cómo les va a los pacientes que apoyamos con este tipo de terapias. Claro, con gusto. La terapia endovascular neurológica se enfoca a la evaluación dinámica de las enfermedades vasculares, no solamente cerebrales, también las enfermedades vasculares del cuello, de la cabeza, de la columna vertebral, de tal forma que nos permite hacer un análisis muy objetivo de este tipo de padecimientos. En general recibimos pacientes con algunas alteraciones como malformaciones arteriovenosas, algunos cortocircuitos entre una arteria y una vena, o bien en aquellos pacientes que cursan con una enfermedad hemorrágica del encéfalo o de la médula, que puede estar derivada por la formación de un aneurisma o bien por la misma situación malformativa que puede llegar a tener tanto en el cerebro como en la columna vertebral. También aquellos pacientes que sufren oclusiones vasculares cerebrales, que se les denomina evento vascular cerebral o infarto cerebral en forma aguda. Esto es decir, un paciente que tiene una embolia cerebral, un paciente que tiene una hemorragia cerebral, que es como la gente generalmente conoce este tipo de padecimientos, puede venir aquí y le podemos ayudar, le pueden ayudar los especialistas a resolver este problema de una embolia que finalmente produce una área isquémica en el cerebro o de una hemorragia cerebral. ¿Es así, verdad? Sí. Ahora, ¿qué tipo de pacientes son los que pueden ser candidatos a este tipo de tratamiento, Rodolfo? Claro, en el caso de todos aquellos pacientes que sufren una hemorragia cerebral, se inicia un protocolo de estudio dentro del cual comenzamos con un cateterismo. Esto es subiendo un catéter, por eso se le denomina cateterismo. Introducimos un dispositivo denominado catéter hacia la parte de las arterias que queremos investigar o analizar y investigamos de esta forma esta situación de lesión vascular. En el caso de la oclusión vascular aguda, de la misma manera comenzamos con un cateterismo. El tener un dispositivo en una de las arterias que fue la causante de esta oclusión, pues nos permite hacer el análisis muy objetivo de ese sitio de oclusión y bien poder ofrecerle a este paciente un tratamiento en el cual consta de la extracción de esa oclusión, de ese trombo, que puede ser por vía mecánica o que puede ser por aspiración y que finalmente le permite al paciente mejorar el flujo cerebral y por consiguiente mejorar su función cerebral. Recordar que al haber una oclusión de los vasos del cerebro va a condicionar o desencadenar un déficit neurológico que puede estar causado por una situación que denominamos hemiparesia, es decir,
dejan de mover la mitad de alguno del cuerpo, o bien puede llegar a perder el habla, o bien llegar a perder parte de la vista, dependiendo de cada uno de los territorios, dependiendo de cada área que se encuentre afectada. Sin embargo, con este método, cuando llega el paciente en un periodo o en una ventana apropiada, que puede ocurrir desde las 3 horas hasta las 8 horas, en algunos pacientes incluso prolongarla un poco más, pues da la pauta o nos da la oportunidad de hacer un análisis concienzudo de las arterias y ofertarles esta terapia endovascular. Es decir, cuando un paciente se le ocluye una arteria en el cerebro, que le da una embolia cerebral, es un coágulo, un trombo que impide la circulación de la sangre, viene aquí al hospital en las primeras 8 horas y entonces se puede extraer ese coagulito, ese trombo, y entonces otra vez la circulación puede restablecerse. Y las secuelas obviamente serán menores o podrá no haber secuelas, ¿no? Así es, dependiendo del daño, dependiendo del tiempo, de la extensión de la arteria, pues se puede determinar esa situación. En muchas de las ocasiones el paciente puede reincorporarse a su vida productiva en forma temprana. En algunas otras ocasiones pues va a requerir de un proceso de rehabilitación, pero que finalmente lo vamos a poder reincorporar a su vida productiva. Eso es cuando se trata de una oclusión, y cuando se trata de una hemorragia, por alguna de las razones que has comentado, ¿qué se hace? En el caso de la enfermedad aneurismática, que es una saculación en las arterias derivada de una debilidad de una parte arterial, que puede ocasionar la ruptura de este aneurisma y evidentemente generar un sangrado en la cabeza, cuya condición es muy grave, es un estado de mucha gravedad. De la misma manera que en el infarto cerebral podemos cateterizar la arteria, localizar el sitio de lesión y con dispositivos endovasculares muy pequeños poder introducir este dispositivo al interior del aneurisma y cerrarlo con otros elementos que se llaman coils. Estos elementos hacen un relleno en el interior del aneurisma, evitando que el flujo de sangre llegue a ese y por consiguiente evitar que se rompa. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, de la misma manera, mediante el cateterismo, navegando dispositivos endovasculares muy pequeños, podemos llegar hasta el sitio de la malformación y con algunos materiales embolizantes denominados cohesivos podemos cerrar este flujo de la malformación, evitando su ruptura y por consiguiente la mejoría de algunas manifestaciones neurológicas. Bueno, esto quiere decir entonces que tanto las embolias cerebrales, los eventos isquémicos cerebrales, como las hemorragias derivadas de aneurismas o malformaciones congénitas, si llegan oportunamente al hospital, puede haber una alternativa de tratamiento y entonces tanto la calidad de vida como la propia vida se puede rescatar, ¿no? Y bueno, aquí el doctor hablaba de dispositivos y algunos elementos que se tienen que utilizar para esto. Doctor Miranda, ¿y esto como cuánto cuesta? Y quisiera que nos comentara si a todos les tiene que costar en el hospital. Bueno, en el hospital se cubre ahora sí que desde el nacimiento hasta los 18 años por parte del Seguro Popular la enfermedad vascular asociada a las malformaciones arteriovenosas, aneurismas o inclusive algunas de la médula espinal. Sin embargo, a partir de los 18 años en adelante, todo esto pasa a costo de acuerdo al nivel socioeconómico en el cual se tarifan los pacientes, y en algunas ocasiones, en la mayoría de ellas, inclusive se tiene que gestionar una cotización de material. En promedio, para la atención de la enfermedad vascular isquémica aguda, estamos hablando de aproximadamente unos 50,000 pesos, que es lo que constaría el paquete, por decir así, que puede ayudar a rescatar el cerebro de una persona. Para malformaciones, aneurismas, dependerá mucho de la característica de la malformación, es decir, qué tan grande está, qué tan profundo, y además también la ubicación o localización en el mismo cerebro. Bueno, entonces los niños tienen protección por el Seguro Popular cuando se trata de aneurismas o malformaciones congénitas,
y los adultos pues tienen que erogar este gasto para comprar estos insumos que el doctor Zabaleta menciona y poder resolver problemas. Realmente pues en el pasado era pues un tratamiento médico, generalmente no les iba bien a las personas porque era más contemplativo. Ahora es una intervención directa para resolver este tipo de problemas, ¿no? ¿Y qué tan frecuente es esta enfermedad y cuáles son los factores de riesgos asociados a la embolia cerebral, particularmente las enfermedades isquémicas del cerebro? Existen algunos factores de riesgo que bueno, tenemos que contemplar. Uno de ellos es la diabetes, la hipertensión arterial, algunos factores relacionados con el hábito de tabaco. Esencialmente el tabaquismo es una de las consecuencias dentro de las cuales puede deteriorar la arteria, generar aterosclerosis y por consiguiente también generar una oclusión de las arterias. Enfermedades cardíacas como la fibrilación auricular, que es uno de los riesgos que puede llegar a tener un paciente al formar trombos, evidentemente esos trombos migrarse hacia la cabeza. Hay algunas teorías en donde establecen que pueden existir algunas alteraciones de tipo congénitas relacionadas con la reducción del calibre de algunas arterias y que bueno, se manifiestan evidentemente hasta la edad adulta, dependiendo también a la asociación de estas patologías crónico-degenerativas que ya mencioné. Finalmente, pues es importante determinar y definir todo este índice aterogénico, estas condiciones cardíacas que puede tener el paciente, y bueno, se lleva un protocolo amplio para su estudio y su análisis. Oye, aquí en el hospital están dando tratamiento a este tipo de enfermedades, pero también hay un proyecto nacional de rescate de este tipo de problemas, ¿no? ¿Nos puedes comentar sobre este proyecto? Sí, así es. La SINSAE establece un proyecto para rescate vascular cerebral, dentro del cual comienza hace 2 años. Iniciamos en conjunto con el doctor Alejandro Miranda, la doctora Susan, y bueno, hemos emprendido esta aventura con la finalidad de ofertarles tratamiento a los pacientes con este tipo de patologías. Llevamos ya 2 años evaluando esta condición. En promedio, desde que iniciamos este proyecto hasta el momento, llevamos 22 pacientes rescatados que se han instalado nuevamente a su vida productiva con un promedio de días estancia hospitalaria de 3 a 5 días. Si comparamos el costo-beneficio de los dispositivos endovasculares que ya se mencionaron en relación al costo que puede llevar los días de estancia hospitalaria, pues en realidad vemos que existe una reducción de costos del 15 hasta el 23% en algunas ocasiones. Es muy variable, se han hecho estudios de ello en otras partes del mundo y que bueno, comparado con ellos, pues sí hemos visto esta condición. Oye, Rodolfo, ¿y hay muchos hospitales donde se pueda hacer esto o son pocos en México? En realidad, nosotros somos el primer hospital que instituye este proyecto a nivel bajío, a nivel estado. Existe una clínica denominada Clínica de Stroke en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México. Hasta el momento se han intentado instalar otras clínicas, una en Puebla, otra en Monterrey, y son hasta el momento las que tenemos conocimiento que han implementado esta clínica. Más sin embargo, nosotros somos los únicos en ofertar el tratamiento de rescate vascular mediante la extracción del trombo por vía mecánica o por aspiración. Bueno, esto es muy importante para que tanto los médicos sepan que en este hospital hay una clínica que puede atender este tipo de problemas, y lo único que se necesita es referir oportunamente, inmediatamente a los pacientes. Es como los pacientes que tienen un infarto agudo al miocardio, al corazón, hay que referirlos inmediatamente para poder ayudarles a resolver su problema. Entonces yo creo que
el conocimiento de esta clínica en este hospital es muy importante para que lleguen a tiempo, porque los que no llegan a tiempo, doctor Miranda, ¿qué pronóstico y qué es lo que pasa con ellos? Bueno, primero ni los podemos recibir porque pues ya no hay mucho que hacer en un hospital de alta especialidad, ¿no? No, sí, efectivamente, pues los pacientes que ya llevan un tiempo del infarto, estamos hablando de más allá de 9 o 10 horas, pues desafortunadamente establecen un infarto, una zona de infarto que les va a dejar un déficit neurológico importante y que evidentemente ya no podrían ser beneficiados de este tratamiento. Estos pacientes eventualmente tendrán pues una discapacidad, una pérdida de la función, y el costo de hacer un tratamiento cuando ya hay una pérdida funcional pues es mucho más caro, en el sentido de pues que hay que rehabilitar al paciente lo más que sea posible, y en la mayor parte de los casos quedan con una dependencia completa por parte de la familia. Entonces, en definitiva, el hacer la referencia oportuna y el tratamiento endovascular oportuno puede evitar esta discapacidad y este costo para la familia y a nivel social. Muy bien. Bueno, y yo quiero reconocer a los médicos que tratan este tipo de problemas, que están a la disposición para cualquier urgencia, que no sean los médicos los que llegan tarde, cuando el paciente está llegando oportunamente. Hay una disposición absoluta de los doctores para venir en el momento que sea, ayudar a resolver este tipo de problemas. Entonces, pues esta es una buena noticia para la región, para sobre todo los que están más cerca a la ciudad de León, que puedan referir tempranamente a los pacientes. Pues muchas gracias, doctor Miranda, doctor Zabaleta. Gracias, doctor. Gracias. Felicidades por este trabajo que están realizando y nos vemos en la próxima.